Los líquenes, también llamados hongos liquenizados, son organismos que para autores como Soto Medina Dal 2021 y Cárdenas Senado 2017 se consideran holobiontes complejos, es decir, sistemas formados por diferentes organismos que viven asociados y funcionan como una unidad. También pueden considerarse microhábitats autopropulsados porque dentro de ellos conviven diferentes microorganismos que cumplen funciones importantes para mantener el sistema. Estos autores mencionan que un líquen está formado por una relación simbiótica entre un hongo filamentoso llamado micobionte y uno o varios organismos capaces de realizar fotosíntesis llamados fotobiontes, que pueden ser una alga verde o una cianobacteria. Por esta razón, aunque en un líquen participan varios organismos, el nombre científico del líquen se asigna principalmente al micobionte dominante, porque este hongo es el que determina la forma general del organismo. Bermejo 2004 y Caballal et al. 2006 nos hablan de otra manera de identificar los líquenes, que es observando su forma de crecimiento o biotipo. Esta característica permite reconocerlos de manera general y está relacionada tanto con su estructura como con la forma en que están unidos al sustrato. Existen tres formas de crecimiento principales. Los líquenes crustáceos son aplanados y están fuertemente unidos al sustrato por medio de sus hifas. Los líquenes foliáceos, que tienen una forma parecida a pequeñas hojas, y los líquenes fruticulosos, que pueden parecerse a pequeños arbustos, pelos o barbas colgantes. Los líquenes tienen una distribución muy amplia, ya que pueden encontrarse en casi todo el mundo, desde zonas frías y montañosas hasta ambientes cálidos y secos. Su distribución depende de factores como la humedad, temperatura, luz, tipo de sustrato y calidad del aire. Los líquenes están ampliamente representados en el Valle de San Nicolás. Esta región se encuentra aproximadamente a 2.130 metros sobre el nivel del mar. Pertenece a una región andina de montaña tropical caracterizada por temperaturas frescas, con un promedio cercano a 17 grados Celsius y una precipitación anual elevada de aproximadamente 2.160 milímetros. Estas condiciones favorecen especialmente la presencia de líquenes cortícolas epífitos, es decir, líquenes que crecen sobre la corteza de los árboles sin alimentarse directamente de ellos. Para comprender la ecología de los líquenes abordaremos a Baillant Flores 2014, Izquierdo 2015, Quijano Abril et al. 2021, Bernal et al. 2016 y Bermejo 2004. El hábitat es el lugar físico donde vive un organismo. En el caso de los líquenes epífitos andinos, su hábitat corresponde principalmente a la corteza externa de los árboles. Es importante aclarar que los líquenes epífitos no son parásitos de los árboles, no extraen agua, savia ni nutrientes directamente de los vasos conductores del árbol. El árbol funciona principalmente como un soporte físico que permite que el líquen se establezca sobre el tronco o las ramas y pueda ocupar un espacio dentro del bosque. El nicho ecológico, en cambio, es un concepto mucho más amplio, no se refiere solamente al lugar donde vive un organismo, sino al conjunto de condiciones ambientales, recursos, relaciones y características funcionales que permiten que ese organismo sobreviva, se reproduzca y mantenga su población a través del tiempo. En el caso de los líquenes, su nicho ecológico está determinado por la combinación de diferentes factores físicos, recursos disponibles e interacciones con otros organismos. Todo esto ocurre especialmente a una escala microclimática, es decir, en las condiciones particulares que existen sobre la corteza de un árbol dentro de un pequeño espacio del bosque. Entre los factores abióticos más importantes se encuentra la humedad. Los líquenes suelen depender de ambientes con una humedad relativa alta, como los que se presentan en zonas donde existe neblina frecuente. También necesitan temperaturas moderadas y diferentes niveles de luz, dependiendo de si la especie está adaptada a vivir en lugares muy expuestos al sol o en zonas más sombrías del sotobosque. En cuanto a los recursos, los líquenes obtienen directamente de la atmósfera buena parte de lo que necesitan. El fotobionte utiliza el dióxido de carbono y el agua para realizar la fotosíntesis, mientras que la luz solar proporciona la energía necesaria para este proceso. Además, los líquenes pueden incorporar nutrientes minerales que llegan transportados por el aire o disueltos en las gotas de lluvia. Estos nutrientes pueden ser absorbidos prácticamente por toda la superficie del líquen. Las relaciones bióticas también son fundamentales. Dentro del propio líquen existe una relación simbiótica muy estrecha. El hongo proporciona soporte, permite la absorción de sales minerales y ayuda a conservar la humedad, mientras que el fotobionte realiza la fotosíntesis y produce carbohidratos principalmente en forma de polioles, que son aprovechados por el hongo. Además, los líquenes interactúan con otros organismos, por ejemplo, pueden competir por espacio y luz con los briófitos, especialmente en las superficies húmedas de los troncos. También pueden ser afectados por herbívoros y parásitos como microartrópodos, caracoles y hongos liquenícolas. Al mismo tiempo, los líquenes no solamente reciben efectos de otros organismos, sino que también cumplen funciones ecológicas. Sus estructuras pueden proporcionar refugio y espacio para el mimetismo de pequeños invertebrados y algunas aves.
Según Sotomedina et al. 2021, Quijano Abril et al. 2021, Bermejo 2004 y Aguirre 2008, los líquenes presentan adaptaciones morfoanatómicas, fisiológicas y ecológicas que les permiten sobrevivir a cambios de humedad y alta radiación UV, especialmente en ambientes andinos. Morfoanatómicamente poseen córtex que protege al fotobionte de la radiación, capa algal, donde ocurre la fotosíntesis, médula que almacena humedad y permite la circulación de aire, y en los foliáceos, córtex inferior y ricinas que facilitan la fijación al sustrato. Ante radiación intensa pueden engrosar el córtex o producir pruinas con cristales de oxalato de calcio que reflejan la radiación. Fisiológicamente, al disminuir la humedad pierden agua, reducen o detienen la fotosíntesis y entran en latencia, protegiendo sus células mediante sustancias de reserva y mecanismos enzimáticos. Además, producen más de 700 metabolitos secundarios o sustancias liquénicas que pueden generar fagoinhibición frente a herbívoros y favorecer la meteorización de rocas en especies saxícolas, contribuyendo a la formación del suelo y a la sucesión ecológica primaria. Es decir, en el proceso mediante el cual una comunidad comienza a establecerse en un lugar donde anteriormente prácticamente no existía suelo. Finalmente, al ser organismos sésiles, responden al ambiente mediante cambios fisiológicos y de crecimiento como la orientación de sus lóbulos para mejorar la captación de luz y humedad atmosférica. Respecto a su evolución, la evidencia científica indica que la simbiosis que origina los líquenes apareció varias veces de manera independiente durante la historia evolutiva de los hongos. Según Sotomedina 2021, el proceso comenzó a partir de la variación genética existente en poblaciones de hongos y organismos fotosintéticos que originalmente vivían de manera independiente. Cuando algunos de esos organismos comenzaron a ocupar ambientes terrestres expuestos hace más de 400 millones de años, existían diferencias genéticas entre los individuos de sus poblaciones. Algunas de estas variaciones pudieron producir características que favorecían la asociación entre los organismos, como membranas con determinadas propiedades, estructuras de contacto no letales o rutas metabólicas capaces de producir sustancias protectoras. Los individuos que presentaban combinaciones de características que les permitían sobrevivir mejor en esos ambientes tuvieron una ventaja frente a otros. A través de la selección natural, los individuos con características menos favorables tuvieron menor posibilidad de sobrevivir y reproducirse, mientras que aquellos con características que aumentaban su supervivencia tuvieron mayor éxito reproductivo. Con el paso de muchas generaciones, estas características pudieron mantenerse y transmitirse a sus descendientes. Los líquenes son organismos perennes, longevos y de crecimiento lento, considerados evolutivamente tolerantes al estrés y de uso energético conservador. Los crustáceos crecen aproximadamente 0.1 a 0.2 milímetros al año y los foliáceos 0.5 a 5 milímetros al año. Según Bayán Flores 2014, una etapa crítica es el establecimiento de una nueva diáspora sobre la corteza debido al riesgo de deshidratación o desprendimiento por la lluvia. Para sobrevivir y dispersarse poseen dos estrategias reproductivas, la vegetativa y la sexual. La reproducción vegetativa o asexual produce propágulos que contienen hongo y fotobionte juntos, facilitando su establecimiento. Incluye soredios, grupos de fotobiontes rodeados de hifas que salen por las soralias, e isidios, estructuras corticadas que se desprenden mecánicamente por lluvia o insectos. Su ventaja es permitir una colonización rápida sin necesidad de encontrar un fotobionte compatible. La reproducción sexual exclusiva del micobionte fúngico, principalmente ascomicetes, ocurre en ascomas como apotecios, peritecios y lirelas, donde mediante plasmogamia, cariogamia y meiosis se forman ascóporas haploides, con nuevas combinaciones genéticas dispersadas principalmente por el viento. Así, la reproducción vegetativa favorece la expansión rápida de poblaciones adaptadas, mientras la sexual aporta diversidad genética y colonización de nuevos lugares, complementándose para la supervivencia y dispersión de los líquenes. Quijano Abril et al. 2021, Bayán Flores 2014, Zúñiga González et al. 2021 nos hablan de cómo las actividades humanas pueden modificar de manera importante las condiciones ambientales que necesitan los líquenes. Los líquenes son particularmente sensibles a la contaminación porque no tienen estructuras impermeables que los protejan completamente de las sustancias presentes en el aire. Como absorben agua y nutrientes directamente de la atmósfera, también pueden incorporar contaminantes como gases y metales pesados. Por esta razón pueden funcionar como biosensores, es decir, organismos cuya presencia, ausencia o estado permite obtener información sobre la calidad ambiental. Uno de los contaminantes más importantes es el dióxido de azufre, producido principalmente por la combustión de combustibles fósiles. Este gas puede disolverse en el agua presente en el líquen y modificar su pH. También puede afectar las membranas del fotobionte y dañar la clorofila. Como consecuencia, la fotosíntesis puede disminuir considerablemente o detenerse.
Los efectos de la contaminación pueden observarse directamente en los líquenes. Entre ellos se encuentran la clorosis, que corresponde a la pérdida de coloración, la necrosis de los lóbulos, la reducción de la cobertura de abundancia, la disminución de la reproducción asexual y, en casos extremos, la muerte de los individuos. En zonas urbanas muy contaminadas, esto puede producir los llamados desiertos liquénicos, donde quedan muy pocos líquenes. Otra perturbación puede producirse por el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados en zonas rurales. Estos productos pueden modificar la composición química de las cortezas y aumentar la disponibilidad de nitrógeno. Como consecuencia, algunas especies sensibles que requieren condiciones de baja disponibilidad de nutrientes pueden disminuir, mientras que especies nitrófilas, capaces de aprovechar mayores concentraciones de nitrógeno, pueden aumentar. Los líquenes pueden convertirse en una excelente herramienta para desarrollar una indagación científica escolar. En lugar de enseñar la contaminación atmosférica únicamente mediante conceptos teóricos, los estudiantes pueden observar y analizar directamente organismos presentes en su propio entorno. Desde la formación como maestra de ciencias naturales, una situación que merece ser investigada es cómo la contaminación atmosférica y el tráfico vehicular afectan a las comunidades de líquenes presentes en el entorno escolar. Para estudiarlo, los estudiantes podrían comparar la diversidad, frecuencia y estado de los líquenes en árboles ubicados en zonas con diferente exposición al tráfico, utilizando el índice de pureza atmosférica como herramienta de indagación. Esta investigación permitiría convertir los líquenes en un laboratorio vivo, acercando a los estudiantes a una problemática ambiental de su propio territorio, sin necesidad de equipos costosos. Mediante la observación, registro y comparación de datos, podrían analizar si las zonas más expuestas al tráfico presentan menor diversidad de líquenes, mayor presencia de especies resistentes y más signos de deterioro. De esta manera se puede fortalecer sus habilidades de indagación científica, análisis ambiental y comprensión de las relaciones entre los organismos y su entorno.